jóvenes más grandes los que nos quedamos acá? Eso. Ok, vamos entonces a tomar un tiempo de oración para que el Señor nos ayude con nuestras ganas de aprender de Él. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que nos enseña y nos corrige y nos anima y también nos fortalece. Rogamos hoy día, Señor, por cada escuela para que tú estés obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Siempre necesitamos saber de ti, Señor. Hoy día queremos que respondan nuestra oración en ese sentido, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los jóvenes, los niños a sus clases, nosotros nos quedamos acá estudiando el libro de Lucas, capítulo 21. Están súper despiertos hoy día, ¿no? Versículo, ¿qué versículo quedamos, no? ¿Se acuerdan? Hoy recién están abriendo la Biblia. No, ya, los veía con más ánimo hoy día. Estamos en ánimo. Ya, ok. Lucas 21, versículo. No, ojalá. Hubiésemos avanzado tanto. ¿Cuánto avanzamos el domingo pasado? Medio versículo. En el 8, justamente, quedamos en el versículo 8. Y ahí estamos todavía. Leemos, vamos a leer del 5 al 8 para ver qué es lo que pasa en el 8, ¿ok? Dijimos, y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, ¿quiénes son esos unos? Los discípulos. ¿Qué discípulos? ¿No? ¿No se acuerdan qué discípulos? ¿No? Miren, en Marcos capítulo 13, no lo busquen, yo se lo leo. Versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos, porque nos acordamos que Jesús venía saliendo del templo y va camino al monte de los olivos, con sus discípulos, con los 12, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ah, eran 4 de los 12, pero estaban los 12, ¿ok? Pero estos 4 le preguntan. ¿Y qué le preguntaron? Dice, primero, el Señor les dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, hablando del templo. Y le preguntaron diciendo, maestro, y ahí sabemos quiénes le preguntaron, ¿cierto? Estos 4. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Sabían ellos cuándo iba a ser eso? Otra vez los pillé. ¿Sabemos nosotros cuándo fue eso? Sí, nosotros sí sabemos, ya, menos mal. Pero, ¿y ellos sabían o no? El cuándo no. ¿Y sabían que se iba a destruir el templo? Sabían, pero se olvidaron. O deberían haberlo sabido. Y se acuerda que vimos en la clase pasada las profecías en Daniel capítulo 9, cuando dijo que iba a ser destruido por muchas aguas y que ese era un comienzo de un juicio. ¿Lo recuerda, no? Entonces vamos a repasar brevemente eso. 7. No, el 7. Sí. ¿Cuándo? Esa es la primera pregunta. ¿Será esto? Y la siguiente pregunta es, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y en Mateo agrega dentro de esa misma pregunta cuáles son la señal de tu venida y del fin del siglo. Pero la pregunta básicamente es la misma. Entonces hacen dos preguntas. ¿Cuándo y cómo? ¿Ok? ¿Y qué les responde el Señor? Mira, ¿sabes cuándo? ¿Le responde eso, no? No, le responde algo que nos debería hacer pensar. Versículo 8. Y entonces él dijo, mirad, que no os seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ellos. O sea, van a ser engañados. ¿Sí? Van a pasar muchas cosas que ustedes van a creer que son, pero no son. Y pasa eso hoy día, ¿no? Sí. Guerra en Israel. ¿Y qué dice el mundo? Acabo de mundo. Hasta aquí llegamos.
viene el antiprofeta, es decir, el anticristo. ¿Y es así o no? Y también muchas veces yo doy este ejemplo. Septiembre de 1939, 1 de septiembre de 1939, nosotros estamos en Polonia, felices y contentos, en una ciudad que se llama Danzig. Y resulta que al día siguiente llegan los alemanes, invadieron todo y destruyeron todo. Y se van contra los judíos. ¿No son las señales del fin del mundo, no? ¿Sí o no? ¿Qué ha empezado la iglesia en esa ciudad, en ese tiempo? Hasta que llegamos. ¿Y se terminó el mundo? ¿Vino el anticristo? No. Entonces, pasan muchas cosas y van a pasar muchas cosas que no tienen que ver con esto precisamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Todos quieren saber. ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿quién sabe la fecha? Dios, solo Dios. Dios en sus planes determinó una fecha. ¿Cuándo va a ser esa fecha? Que es lo único que nosotros sabemos de esa fecha, que el último convertido de la iglesia va a ser en esa fecha, porque entonces la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, no sabemos quién es ese último, ni sabemos cuál es la fecha, no sabemos nada. Así que el mundo está tan mal que tenemos que predicar el evangelio como locos para que sea esa fecha. ¿Sí? No, el Señor sabe el tiempo, lo tiene determinado, ¿ok? Pero en el intertanto está diciendo, no se desvíen en lo que no es. Y muchas veces, y no voy a hablar del mundo, porque el mundo piensa lo que quiera según lo que esté pasando y según lo que no esté pasando también, sino que muchas veces la iglesia se desvía en tratar de saber cosas que no les son dadas. ¿Cómo se llama eso? Perder el tiempo. Porque en vez de dedicar ese tiempo a saber las cosas que sí les son dadas, pero no las averigua, entonces la iglesia deja de crecer. No aprendemos acerca del Señor, de su bondad, de su amor, de su gracia. ¿Qué es la gloria del Señor? ¿Cuál es el propósito que el Señor quiere en nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad del Señor hoy para ti? Todas esas cosas están escritas en la palabra, pero a veces nos preocupamos tanto de lo que está pasando y se viene que nos olvidamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que tenemos que aprender a vivir de esas misericordias cada día, ¿sí o no? Y básicamente lo que está diciendo Jesús con ese mirad es eso, es porque yo ya no voy a estar más con ustedes, ¿sí o no? Cuidado porque van a venir falsos. En Hechos, capítulo 5, versículo 34, Hechos 5:34, dice, ¿se acuerda que estaban predicando los discípulos acerca de Cristo y de la resurrección? Y los judíos estaban enojados. De hecho, ya alguna ocasión los habían azotado y en otra ocasión los habían tomado presos. Dice, entonces levantándose en el concilio para ver qué podían hacer con estos cristianos, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, este fue el que educó a Pablo, ¿ya? Venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, ¿sí? Sacó a los apóstoles del concilio y ahí le habló ahora solo al concilio. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, que iba a haber un juicio. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, un Cristo. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, ¿cumplieron las profecías del Señor? No, no eran falsos. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Ahí vemos que Judas es un nombre bastante común, ¿no?
Y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Tampoco era. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, lo que estaba predicando la iglesia, se desvanecerá. Al menos ¿cómo se llama? Gamaliel tenía claro algo, que Dios iba a cumplir su plan sí o sí a la manera de Dios. Entonces, si era por hombre, no iba a funcionar. E incluso está metiendo a la iglesia en eso. Más, si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bastante sabio el hombre para no ser creyente. Bueno, mayor sabiduría entonces tenemos que tener los creyentes. Y básicamente ese mirad que le dice Jesús a los discípulos, volvemos a Lucas, es eso. Tengan cuidado. ¿Se acuerda que vimos un versículo allá en 2 Pedro donde vimos que el mundo está negando la segunda venida? No va a venir. Y Pedro dice, oye, el Señor no tarda su promesa. ¿Y para qué va a venir si todo sigue igual? Si el mundo se va a acabar por sí mismo. ¿Qué dicen los ecologistas? Que el mundo lo estamos matando, ¿sí o no? Se va a morir igual. No necesitamos a Dios para que el mundo se termine. Media herejía, ¿no? Bueno, una herejía completa en realidad, pero niegan entonces no solo a Dios, sino que Cristo va a venir de nuevo. Y muchos creen eso, por eso es lo que le está haciendo esta advertencia el Señor a los discípulos. El Señor aclara que el juicio o la segunda venida que va a iniciar el reino milenial se va a demorar. ¿Cuánto? Lo que el Señor quiere. Y mientras tanto, velad y orad. ¿Qué significa eso? Y estamos atentos cómo, ¿no? Mirando a ver si pasa algo. No, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. No por ahí. ¿Cómo debemos velar entonces? Segundo de Timoteo capítulo 4. Aquí hay una enseñanza de cómo debemos velar, que no dice eso. Pero Pablo, que sabe que está a punto de morir, o dicho de otra manera, que sabe que le queda poco tiempo, pensemos nosotros cuando sepamos que nos queda poco tiempo, ¿cómo vamos a tomar ese tiempo? En este mismo sentido. Tenemos que velar y orar, ¿o no? ¿Por qué? Porque el Señor sí que está cerca. O al menos eso pensamos. ¿Y cómo? ¿Me voy a quedar en mi cama? Señor, ven a mí. ¿No? Dice, por lo demás, perdón, 4:8. ¿Sí? 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, Pablo, sabiendo que va a morir, dice, me está guardada la corona de justicia. Interesante. No sé cuánto tiempo me queda, pero aún puedo ganar una corona. ¿Se dan cuenta de la intención del corazón de Pablo, no? Eso es velar. ¿Por qué? ¿Qué sabemos nosotros de cuando estemos en la presencia del Señor? Después del arrebatamiento va a haber un tribunal en el cielo, un tribunal para recompensa. ¿Qué recompensa? Las que ganamos en esta vida. ¿Cuántas recompensas has ganado hasta hoy en esta vida para presentarlas a Cristo en el cielo? ¿Cuántas? Oigo un silencio tremendo. ¿Cuántas quieres? Esa es la otra pregunta. Yo las quiero todas, ¿o no? ¿Con cuánto gozo voy a llegar yo a entregarle las coronas a mi Señor para manifestar su gloria? Esa es nuestra vida, ¿no? Bueno, eso es velar. ¿Estamos? Cada vez que escuchen la palabra velar referida a la iglesia, piensen en esto. ¿Qué estoy haciendo en este tiempo respecto de mi Señor? Porque va a llegar un día, y va a llegar el día, en que yo voy a tener que rendir cuentas delante de Él. Esas cuentas está hablando de
¿cuánto de lo que Él me encomendó que hiciera aquí realmente hice por amor a Él? ¿Estamos, no? ¿Hay algo distinto? ¿Hay otra cosa en la vida del creyente? Y la respuesta no. Eso manda todo la vida del creyente. Y el Señor nos dio absolutamente todo lo necesario, las capacidades, las oportunidades, el Espíritu Santo, la palabra, todo lo necesario para poder hacerlo. O sea, no tenemos excusa. ¿Sí? ¿Qué excusa le vas a dar al Señor porque no llevaste una corona? Sí, pero que fue justo cuando me tocó, no sé, que, y el Señor te va a decir, se me fue eso de verdad. ¿Te va a decir eso, no? No, porque al Señor no se le va nada. Está en control absolutamente de todo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuál es el verbo? Velar. De esa manera, ¿ok? No pensemos que estamos haciendo las cosas correctas, aunque las estemos haciendo. Pensemos siempre que podemos hacer más. Este ejemplo, a mí me encanta este versículo, por eso sé exactamente dónde está, de Pablo, de 2 Timoteo 4:8, porque él está a punto de morir, pero él quiere más para la gloria del Señor. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, ya sabemos cuál es el día, y no solo a mí, sino que también a todos ustedes. ¿Sí? ¿Pero cómo lo expresa? También a todos los que aman su venida. Y amar su venida no es decir, Señor, ven pronto. No, no es eso. El Señor, yo estoy velando para que cuando tú llegues, tu gloria se pueda manifestar en mi fruto. Eso es amar su venida. ¿Ok? Entonces, ¿de qué vamos a estar preocupados? ¿De cuándo va a venir el anticristo? No. ¿De qué vamos a estar preocupados? ¿De qué obra de Dios estoy haciendo en esta vida? Y en ese sentido le está preparando entonces el entendimiento a los discípulos. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que saber acerca de la tribulación si nosotros no vamos a estar en la tribulación? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez, no? Porque tenemos que enseñarnos durante este tiempo la necesidad de velar y orar. Porque a eso estamos llamados ahora, no mañana, ahora. Y me arrepiento de que ayer no lo hice. Esa debe ser nuestro sentir en nuestro corazón. Entonces Jesús lo sabía y le dice, cuidado que van a venir falsos, ni los pesquen. Y vemos este ejemplo en Gamaliel, que siendo no creyente, ya sabía que habían falsos y tuvo temor de que estos, la iglesia, los apóstoles, sí fueran verdaderos. Y no falló. El Señor dijo muchas veces que iban a venir los últimos tiempos. Aquí, ¿a quién le está enseñando acerca de los últimos tiempos? A los apóstoles. ¿A quién más le enseñó? ¿Le enseñó a alguien más aparte de los apóstoles? Y la respuesta es sí, ya lo vimos en Lucas capítulo 17, algunas semanas atrás, en esta misma escuela dominical, capítulo 17, versículo 20, dice, preguntado por los fariseos, ¿ya? ¿Qué le habrán preguntado a los fariseos? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿No es lo mismo? Todo el mundo quería saber cuándo viene el reino de Dios, cuándo la segunda venida. Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino que va a ser de repente. ¿Y a qué se refiere? Aunque el texto no lo dice, ¿qué es lo único que viene sin advertencia? El rapto, o Jesús en las nubes a buscar a su iglesia. Y después de eso viene la tribulación. Y ahí sabemos que son 7 años. Y dice en el versículo 24, hablando ya de la segunda venida, ahí hay señales. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y más encima agrega, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Primero es la cruz, lo está diciendo. Y todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió?
Él mismo lo había anunciado muchas veces y está anunciado en el Antiguo Testamento. Y lo vimos, por ejemplo, en Daniel, y aparece también Isaías, también lo profetizó, ¿no? Todo el capítulo 53. Pero es interesante en el 22, dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Ella lo había enseñado a los fariseos, a los discípulos. Y volvemos al capítulo 21. Y le está diciendo, no miren las señales. Tengan cuidado porque van a ser engañados, y cuando uno es engañado deja de hacer lo que sí tiene que hacer. Antes también, como dije, lo había dicho los profetas. ¿Cuál cité? Daniel, la profecía de las 70 semanas. Isaías, la profecía del Cordero, ahí en el capítulo 53. Zacarías habla bastante. Vamos a Zacarías capítulo 14. Pensemos que Zacarías escribió después del cautiverio en Babilonia, cuando vuelven. Y en ese cautiverio primero hubo un juicio de parte de los asirios contra Israel, Israel como tomando las 10 tribus del norte porque se había separado el reino, y Nabucodonosor, años después, contra Judá, las 2 tribus del sur. Entonces tenemos Israel separado, ¿ok? En los tiempos de Jesús tenemos Galilea al norte, tenemos Samaria como un paréntesis y Judá al sur. Otra vez Israel separado con distintos reyes. ¿Herodes era rey de qué? Del norte, no era rey de Judá. Él estaba en Jerusalén en la fiesta porque fue la Pascua, pero no era rey de ahí. Israel está desmembrado, por decirlo así. Y mira lo que dice Zacarías 14, 9. Y Jehová, hablando del día de la segunda venida, y Jehová, que traducido es el Señor, será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y le está diciendo a Israel lo mismo que decía el Shema en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Será uno y uno su nombre. Y va a haber un tiempo en que va a reinar realmente sobre toda la tierra. Y lo dice en Ezequiel, unos libros antes, capítulo 36, 7, perdón. Ezequiel en este tiempo está hablando del nuevo pacto, lo mismo que hizo Jeremías, que se va a cumplir en la segunda venida, ¿ya? Completamente. Y dice en el 37:16, ¿estamos ahí? Hijo de hombre, le dice Dios al profeta, a Ezequiel, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, ¿estamos? Para los del sur. Y para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Se da cuenta que lo está tomando aparte? Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Y Efraín es otro nombre con que se refería a las 10 tribus del norte. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea, le está diciendo, toma un palo para Judá, toma un palo para Efraín. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con esto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano y los palos sobre el que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Va a juntar a Israel en uno solo, con un solo Dios. El reino. Todo está profetizado en el Antiguo Testamento. Y es lo que va a pasar. Y yo me imagino que muchos de los judíos que estaban en este tiempo, antes que Jesús vaya a la cruz, se preguntaban todas estas cosas porque conocían la Escritura. ¿Cómo va a ser? Y los mismos discípulos
que eran judíos, aunque creyentes, también tenían las mismas preguntas. Entonces, ¿es fácil entender si estamos en ese tiempo qué es lo que estaba pasando? No, no era tan fácil. Sobre todo cuando tienes un enredo con las escrituras. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? No tenemos tan claras las escrituras y tenemos un montón de dudas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hicieron los discípulos? Le preguntaron al Señor. Bueno, tenemos que hacer lo mismo, preguntarle al Señor. Y el Señor puso su palabra, su Espíritu Santo en nosotros para entender su palabra y puso pastores y maestros en la iglesia para enseñar su palabra como de Él. Entonces, tenemos muchas formas de buscar la respuesta del Señor. El tema es que hay que hacerlo. Ahora, como el mundo no tiene o trata de distorsionar esto de la venida del Señor, y a veces nosotros no le damos la importancia necesaria, tenemos que entender que sí realmente es algo sumamente importante en el plan de Dios. Y para nosotros, todo lo que es de Dios es vida. Toda la palabra de Dios debe ser nuestra vida, nuestra obediencia, vivir de esa forma. ¿Quiénes son creyentes aquí? Todos levantaron la mano, ¿sí? Todos. ¿Para quién vives? Para el Señor. ¿Para quién más vives? Para el Señor. Solo para Él. Y tú dices, bueno, ¿y mi familia? No, Él te la da. En Él. El trabajo, Él te lo da. En Él. Todo lo que tú tienes, todo lo que te dio en este mundo es para que tú lo uses, lo disfrutes, te goces en eso para su gloria. Siempre es para Él. Nuestra vida solo es para Él. Nosotros ya somos de Él, de nadie más. Ya no somos de nosotros. Es más, siempre he dicho, es un error pensar que yo soy de mí, que yo me pertenezco a mí y puedo hacer lo que yo quiera. No. Antes de yo pertenecer a Cristo, por la obra de Cristo en mí, yo pertenecía a Satanás. Y a veces nos damos el lujo de decir, bueno, voy a ver si le hago caso o no al Señor. Como diciendo, yo me mando solo. No, nunca te has mandado solo. O le haces caso a Satanás o le haces caso al Señor. Es distinto. Velad. Mirad. Diciendo, oye, entiende bien las cosas. Porque si tomas la decisión por las tuyas, te vas a equivocar. ¿Dice eso Proverbios o no? ¿Lo dice Salmos? ¿Lo dicen los profetas? ¿Lo dicen los evangelios? ¿Lo dice la carta de Pablo? ¿Lo dice toda la Biblia, no? ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos tratando de tomar las decisiones por las nuestras. ¿Cuántas Biblias más necesitamos para cambiar? O bibliazos, mejor dicho. ¿Se dan cuenta, no? Es más simple de lo que pensamos, pero nos cuesta más porque nosotros dejamos de hacerlo simple, lo complicamos. Bueno, busquemos lo simple. Es lo que el Señor, de alguna manera, está tratando de hacerle ver a los discípulos. Lo que viene es súper complicado, pero hagámoslo simple. Es así. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque es necesario que sea así. ¿Y por qué es necesario que sea así? Es necesario que el Señor regrese, y esto es algo que nosotros tenemos que saber y que debería cambiar nuestras vidas o nuestro enfoque de vida. Primero, porque la palabra de Dios es verdadera. ¿Dice la palabra del Señor que Cristo va a volver? Lo dice. Y eso, la base de eso es que la palabra de Dios, que es de Dios como de Dios, para la hora de Dios, no debe volver vacía, es verdadera. Y nosotros tenemos que creer eso como forma de vida. Y vemos, por ejemplo, en 2 Samuel, donde Dios, por medio de un profeta, habla con David para el pacto que hace con David sobre el reino eterno, va a decir, 2 Samuel 7, versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Eso dice David. ¿Ya? Si tú fueras David y estás acá, ¿qué hubieses dicho? Dios te dio a conocer algo, una verdad de Él, y tú dices, voy a ver si lo hago. Dice,
Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Cuántas bendiciones te ha prometido a ti el Señor? ¿Las va a cumplir Dios? ¿Por qué? Sí, bueno, porque Dios las cumple, porque Dios es fiel. No, mira lo que dice David del por qué Dios cumple. Porque tú eres Dios, primero. Porque tu palabra es verdad. Y porque tú eres fiel. Y no es lo mismo que decimos nosotros, ¿no? Nosotros decimos algo de eso, no todo, porque David lo entendió de una forma completa. Bueno, nuestra tarea es entenderlo de esa manera. Cada vez que leemos la Biblia, una bendición para nosotros, tenemos que declarar, Señor, tú eres Dios. Y nos saltamos esa parte. Eh, la palabra de Dios dice, por ejemplo, Isaías 7:14, que un niño, o sea, una virgen considerada, ¿no? Un niño que se va a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dice o no dice eso? Sí, la palabra de Dios es verdadera. Porque un hijo nos es dado. ¿Se acuerdan de ese texto, no? Isaías 9, lo vamos a celebrar en Navidad. Ahí lo vamos a decir completo. Un niño que va a ser rey, principado sobre su hombro, y su reino será eterno. Porque el celo de Jehová hará esto. La palabra de Dios es verdadera. Y vemos cómo la ha cumplido. En David, en los profetas acerca de Jesús, el Hijo que viene a encarnarse al mundo y a morir en una cruz. Isaías 53, ¿qué dice? Y molido fue por nuestros pecados. Dios lo aplastó por causa nuestra, con toda su ira. Está escrito. Y Dios lo cumple. La palabra de Dios es verdadera porque Él es Dios. O en Génesis 49, cuando habla de las bendiciones que da Jacob a sus hijos y habla de Judá, ¿no? Que él es el que tiene el trono. Génesis 49, 10. El primero que lo tenga que lo lea, por favor, hasta que yo llegue. Lee. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces dice, no será quitado el cetro de Judá. Dice, ya está. ¿Qué más decía? Ni el legislador, hasta que venga. Ni el legislador. Acuérdense que el rey, la pega del rey era juzgar según la escritura, hasta que él venga. Y uno compara, por ejemplo, esto con Juan, el Evangelio de Juan, versículo 10, por ejemplo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Viene el rey, vino, pero no quisieron recibirlo. Bueno, va a venir de nuevo y ahora los va a juzgar. Lo que dijo en Génesis, lo dijo en Juan, lo dice en Apocalipsis y lo dice todo el tiempo, también a través de sus profetas, porque es palabra de Dios y Él es Dios. Entonces, ¿es necesario que Cristo regrese? Sí, porque su palabra es verdad. Y Él lo dijo. Porque Jesús mismo lo declaró, ¿no? Y leímos ese texto allá en Lucas 17. Podemos ir a Lucas 12, si quieres. Y va a decir, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cuánto tiempo queda? No sabemos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle, ¿cuál es el verbo ahí? Velando. ¿Saben ya qué significa ese verbo, no? ¿Qué quiere el Señor de ti hoy día? Hallarte velando. Porque va a llegar un día en que no lo harás más. Se te acabó el tiempo. Y va a cobrar.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y tenemos entonces un texto que habla de que Él va a volver. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lo dice en Marcos 14, lo dicen en varios pasajes de la Biblia, el mismo Señor Jesucristo en persona. Y es necesario que Él venga porque el mismo programa divino, ese que dice que Cristo vino a este mundo a tomar un cuerpo humano, llamándose Jesús, para morir en una cruz, para que tú puedas tener salvación, ese mismo programa divino establece la segunda venida. Y, por ejemplo, textos muy claros están en Apocalipsis, al final 19, dice el versículo, no lo busquen, yo se los leo, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Wow! ¿Se imagina ese tiempo, no? Bueno, muchas veces en este mundo, sobre todo cuando escuchamos la palabra gloria, decimos, nos gusta gozarnos, ¿cierto? Sí, ahí estamos todos bien. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Gloria al Señor. Pregunta, ¿cómo le estás diciendo gloria al Señor si no estás velando? ¿Puedes o no? ¿O te engañas? Eso es lo que quiero que veamos ahora. Es necesario que Él venga porque Él lo dijo, para que todo el plan de redención se cumpla. Porque el último enemigo, que es la muerte y el pecado, van a ser derrotados y van a ser juzgados. Él va a cumplir todo eso. Y la pregunta, ¿y nosotros qué estamos haciendo mientras? Si sabemos que es necesario que Él lo haga, bueno, es necesario que nosotros hagamos algo también. Porque todo esto obedece a un plan de su gloria. ¿Han escuchado alguna vez esta frase que dice, oye, Dios tiene un plan para ti? Y uno dice, ah, qué bueno. No, Dios tiene un plan para Él, para su gloria. Y por su gracia decidió incluirte a ti. Qué distinto. Y gracias, Señor, por hacerlo, porque ahora tú, la iglesia, forma parte de su gloria. ¿Cómo si antes no podíamos, ahora podemos hacerlo? Así de grande es la obra del Señor y lo está declarando acá. Gocémonos y alegrémonos. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En las bodas del Cordero van a ser cuando estemos en el cielo, después del rapto, ¿sí o no? Y la celebración de esas bodas va a ser cuando venga la segunda venida. Pero las bodas van a ser en el cielo, ¿después de qué? No me digan el rapto. Entre el rapto y las bodas hay algo. El tribunal de Cristo. Otra vez, las coronas. Dice, y su novia se ha preparado. ¿No te dice nada de eso? Hay un tribunal. Prepárate ahora, porque es ahora el tiempo. No cuando estemos en el cielo. Es ahora, aquí, en esta tierra. Dice, no sé cómo estamos, tengo un montón de versículos, pero no se los voy a alcanzar a leer. Pero anoten para leer ahí Joel 3, 1 y 2, que habla de estas profecías. Tenemos el nuevo pacto en Jeremías 31, 31, ¿sí? Que Dios les va a dar un nuevo corazón. ¿Y está hablando a quién? A Israel. El nuevo pacto solo es para Israel. Que va a cambiar su corazón, va a poner el Espíritu Santo dentro de ellos para que conozcan a Dios y vivan de acuerdo con Dios, dándole honra. Y esa bendición del nuevo pacto que va a ser en el futuro, en la segunda venida, sobre Israel, ya está en la iglesia. Nosotros ya tenemos esas bendiciones. Por lo tanto, debemos vivir de esa manera. ¿Sí? Les dije, Joel 3, 1, 2. En Romanos 11 vemos cómo se va a completar la iglesia para el rapto y después dice que todo Israel será salvo, todo el remanente de Israel por medio de la tribulación va a ser salvo en la segunda venida de Cristo. Es necesario para cumplir el plan de Dios. Es necesario porque Cristo se humilló para eso. Murió en una cruz para eso y decir consumado es. ¿Qué quedó consumado en la cruz? Todo, no solo nuestra salvación, todo el plan de Dios. Esa palabra involucra muchas cosas.
Nosotros decimos, el Señor dijo consumado, consumó mi salvación, qué rico. No, no, estudia la Biblia, consumó todo, incluyendo el juicio, porque todo juicio va a ser en Cristo, porque de Él es el poder, de Él es la autoridad, porque Él cumplió, porque Él lo hizo. Toda rodilla se doblará, ¿sí o no?, delante de Él, y dirá, Él es el Rey y Señor de todo, y Él es el que va a juzgar. También es necesario porque se destruirá el reino de Satanás, y lo vemos en Apocalipsis, ahí sí. Bueno, de los versículos 6 al 19, que están todos los juicios, pero particularmente en el capítulo 20, en los primeros versículos, ¿sí?, que será suelto Satanás, engañará por un poco de tiempo, pero será lanzado en el lago de fuego. Él ya está condenado, pero ese tiempo va a ser la sentencia. Por eso es necesario que el Señor venga, y porque también está en el plan de su iglesia. Ahí sí quiero que me acompañen a 1 Pedro capítulo 1. Un versículo que probablemente en una primera lectura no nos dice mucho, pero dice una verdad tremenda. Sí. Pedro comienza diciendo, bendito el Señor Dios y Todopoderoso que nos redimió con una redención total por la sangre de Cristo para obediencia, para su gloria, mediante la cual nos da riquísimas promesas y mediante la cual también hoy va a probar nuestra fe para que sea hallada en honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está diciendo. Y va a decir que los profetas trataron de saber en quién eran, pero no supieron hasta ahora. Y en el versículo 13, a raíz de todo esto, va a decir, por tanto, ¿ok? Porque está en el plan de la iglesia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O traducido al lenguaje nuestro, si hay algo de lo que te tengas que preocupar, preocúpate de esto. Sed sobrios y esperad por completo, para no poner velad de nuevo, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Él va a volver. Nosotros vamos a reinar con Él. Nosotros vamos a ser la esposa del Cordero. Nosotros vamos a haber pasado por el tribunal de Cristo. Todo eso está diciendo acá. Y en todo eso tenemos que prepararnos hoy. Por tanto, ¿y cómo tenemos que prepararnos? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Apúrense. Esto no es para mañana. Esto ya está haciendo ahora. Y esperen por completo en todo lo que Él nos ha dado para hacer, pero en ese día en especial. Nosotros no anhelamos la segunda venida de Cristo porque este mundo va a ser mejor. Que sí, que va a ser mejor. Se va a acabar el pecado, sacar todo. Wow, eso es tremendo. Nosotros anhelamos a Cristo porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor y porque nosotros queremos realmente ser gloria de Cristo. ¿Se entiende esa verdad o no? Pon esa idea en tu corazón, grábalo a fuego en tu corazón. Yo quiero ser gloria de Cristo. Y eso tengo que empezar a hacerlo ahora. Y el Señor nos ha dado todo, absolutamente todo, para poder hacerlo ahora. Velad y orad. Es lo que está diciendo el Señor a los discípulos en el versículo 8. De otra manera, pero es lo que está diciendo. Debemos entonces vivir ¿para quién? Él le va a cambiar el nombre. Para el Rey. Si Él es Rey, tú eres súbdito. Debemos vivir para el Rey. Debo vivir como súbdito, pero siendo uno con Él. No Él allá y yo acá, siendo uno con Él, trabajando juntos, con pleno conocimiento y esperanza de cuál es ahora nuestra vida. ¿Sí? No basta leer, no basta estudiar. Necesito aplicar esa verdad a mi vida, grabarla a fuego en mi corazón. Yo quiero ser la gloria del Señor. Amén. Hemos terminado entonces el versículo 8, que quedó pendiente de la escuela pasada. ¿A los niños cómo les fue? Siempre les va súper bien. ¿Y a los jóvenes cómo les fue?
Bien, eso. ¿Preguntas, dudas, respuestas, reclamos? ¿Estamos todos aquí? ¿Ah? ¿Reclamos tenemos? Esa la vamos a ver ahora en el desayuno. ¿Sí? Vamos a pasar a tomar desayuno y ahí pasen todos los reclamos ahí por ahí. Voy a abrir un librito ahí para que los escriban. No, no hay problema. Vamos a orar entonces para terminar. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia y sobre todo por tu palabra que enseña estas verdades de manera preciosa. Perdona nuestros pecados cuando nosotros decidimos no leerla. Qué terrible. Perdónanos cuando no nos damos el tiempo de entenderla. Y rogamos que en tu Espíritu Santo tú inviertas eso a pesar de nosotros. Grave en nuestro corazón tus palabras para ser realmente uno con Cristo. Queremos velar toda nuestra vida, todo lo que queda de nuestra vida, sea mucho, sea poco, para vivir para nuestro Rey. Para que tu obra de gloria sea hecha hoy por medio de tu iglesia, y nosotros somos tu iglesia, cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que cada uno de nosotros es tu iglesia, uno con Cristo, haciendo la obra de Él, velando hasta ese tiempo en que estemos en gloria, con gozo, delante de Él, preparados, no preparándonos como ahora, preparados para ser la novia. Sabemos que tú tienes el poder de hacerlo, sabemos que lo vas a hacer, pero ayúdanos a nosotros a tener esa fidelidad de hacerlo también. Gracias te damos por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, pasemos entonces al